Saludos chicos, espero se encuentren bien en el día de hoy. ¿Recuerdan qué trabajamos en la clase anterior? Pues les cuento. En la clase anterior vimos sistemas de ecuaciones cuadráticas, las cuales tienen aplicaciones diversas en la vida diaria, por lo que en el día de hoy les invito a seguir aprendiendo temas interesantes del mundo de las matemáticas. Imaginemos ahora que nos interesa conocer cuál es el equipo de béisbol preferido entre los compañeros de aula. Les comento, las matemáticas nos facilita un área del saber con la que podemos responder a preguntas como la anterior y otras más. Nos referimos a la estadística, por lo que en el día de hoy vamos a aprender a revisar el concepto de estadística, diferencia entre estadística y estadísticas y encuestas. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero y tu cuadernillo de trabajo. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Analicemos la pregunta que acabamos de hacer. ¿Cuál sería el primer paso para saber cuál es el equipo de béisbol preferido por los compañeros de aula? El primer paso sería realizar una encuesta, por lo que es oportuno preguntarnos, ¿qué es una encuesta? La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas. Los tipos de encuestas son: encuesta abierta, son aquellas en las que las preguntas planteadas, el encuestado formula sus propias respuestas. Encuestas cerradas, son aquellas en las que las preguntas planteadas, el encuestado selecciona una de un conjunto de opciones. Encuestas mixtas son aquellas en las que las preguntas a los encuestados son preguntas tanto abiertas como cerradas. Ahora te invito a realizar una encuesta imaginaria a tus compañeros de aula y anotar la respuesta de cada uno, con la pregunta: ¿cuál es el equipo de pelota preferido de nuestro béisbol invernal entre cada uno de nuestros compañeros? Imaginemos que luego de la encuesta los resultados fueron los siguientes: Licey, 10, Águilas, 14, Leones del Escogido, 8, Toros, 5, Estrellas Orientales, 3. Total de encuestados, 40. Luego de aplicar la encuesta, obtuvimos estadísticas. Ahora, ¿te atreverías a definir estadística y estadísticas? ¿Podrías establecer sus diferencias? A partir de los resultados de la encuesta anterior, podemos diferenciar las estadísticas de la palabra estadística. Estadística es una rama de las matemáticas y una herramienta que estudia los usos y análisis provenientes de una muestra representativa de datos, claro está, cuya finalidad es explicar las correlaciones presentes en un fenómeno físico y natural. Estadísticas, en cambio, son las representaciones de los datos utilizados por esta rama de las matemáticas para realizar los análisis necesarios y expresarlos. Volvamos a tocar nuestro ejercicio anterior, el de la pelota, ¿recuerdas? Tenemos dos preguntas que responder. ¿Cuál es el equipo de béisbol favorito entre los compañeros de aula? Pues las Águilas, por sacar mayor puntuación, en este caso, 14 puntos. ¿Y el equipo menos favorito? Las Estrellas, por sacar en particular ahora solamente 3 puntos. En este planteamiento en particular, obtuvimos lo que en estadística se llama recolección de datos. La recolección de datos no es más que el conteo de las respuestas que han dado los encuestados
a las encuestas aplicadas o a la cantidad de observaciones que se han hecho en un evento. Estos datos, cuando son pocos y al momento de recolectarlos, no están en el orden que se espera. A estos datos se le llaman datos no agrupados. Partiendo de aquí, podemos hablar de media, mediana y moda. La estadística más usada es el promedio y hay tres formas de medirlo. Está la media, está la mediana y está la moda. ¿Y por qué tres? Buena pregunta. Cada una te dará una forma diferente de ver los datos, dependiendo, claro está, de la pregunta que quieras responder o el argumento que quieras defender. Cualquiera de las tres podría probar algo. La media es la medida más usada para encontrar el promedio. De hecho, la gente siempre utiliza la palabra promedio para referirse a la media. Encontrarla es muy simple. Solo suma todos los números de los datos encontrados y divídelos entre la cantidad de números. La mediana es el número del medio en un grupo de datos. Sin embargo, los datos deben estar ordenados numéricamente, puede ser de mayor a menor o de menor a mayor, antes de encontrar este promedio. Si el número del medio está entre dos números, entonces encontrarás la media entre esos dos números, simplemente sumarlos y dividirlos entre dos. La mediana es el número del medio en un grupo de datos. La moda es probablemente la forma menos común de encontrar el promedio y en la mayoría de los casos es la menos útil. Para encontrar la moda, solo encuentra el número que más se repite. Puede haber más de una moda o ninguna. En este caso, moda entonces es igual al número que más se repite. Hagamos un ejemplo de cómo calcular estos tres conceptos tan interesantes. Haz una lista, preferiblemente horizontal, con las edades de los miembros de una familia de 10 personas. Supongamos que las edades encontradas son las siguientes: 3, 10, 16, 17, 20, 45, 50, 12, 5 y 15. Como puedes ver, estos datos no están ordenados y tampoco están contenidos en una tabla. Paso número 1. Ordenamos nuestros datos de forma ascendente o descendente, como tú prefieras. Así tenemos entonces en forma ascendente, es la que yo elegí, 3, 5, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 45 y 50. Procedemos entonces a calcular la media y decimos, media es igual a la suma de todas las edades, todo esto dividido entre 10 por ser la cantidad de edades que hemos seleccionado. La media sería entonces 193 dividido entre 10. Esto nos daría un dato de 19.3. Es nuestro promedio de edades según el cálculo de la media. Calculamos ahora la mediana. Para cantidades impares, debes tener en cuenta simplemente que vas a tomar el número que aparezca en el centro de todos los datos ya ordenados. En cambio, para cantidades pares, como lo que tenemos ahora, tomamos los dos números centrales, los sumamos y lo dividimos entre 2. De este modo,
La mediana sería 15 más 16, que son los dos números centrales, divididos entre 2. La mediana entonces sería 31 entre 2 y nos daría como resultado 15.5. Este es el promedio de las edades según la mediana. Calculamos la moda, ya que la moda es el dato que más se repite y en este caso no tenemos repetición de datos, nuestro ejercicio no posee moda. Si tuviéramos el caso en donde se calculan puntuaciones obtenidas o dinero ganado, ¿cuál cálculo te convendría si estuvieras en primer lugar? ¿Y si tuvieras posicionado en último lugar? Te invito a trabajar las actividades relativas a este tema en tu cuadernillo de trabajo, semana 1, página 27, esto como tarea junto a tu maestro tutor. En el día de hoy has aprendido el concepto de estadística, estadísticas y encuestas. ¿Crees que puedes diseñar una encuesta en la comunidad donde se encuentra tu escuela con el objetivo de levantar información sobre la cantidad y las edades de las personas que han sido contagiadas por el virus COVID-19? Haz este ejercicio y hablemos de tu investigación en la próxima clase. No te olvides, la práctica hace al maestro. Hasta la próxima. Hola Yalía. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Somos seres naturalmente sociables. Por eso, el confinamiento y el distanciamiento físico nos han afectado a todos de una manera u otra, ya sea manifestando ansiedad, miedo, estrés, enojo o irritabilidad. Por eso hoy quiero compartir contigo una técnica que te ayudará a sentir mucho mejor. Se llama el abrazo de la mariposa. Te invito a hacerla conmigo, es muy fácil.
Levanta las manos y las palmas frente a ti. Entrecruzamos y unimos los dos pulgares en un abrazo. Aquí tenemos lo que sería nuestra mariposa. Ahora la colocamos sobre el pecho y suavemente y de manera alternativa, durante 2-3 minutos o el tiempo que necesites, vamos a ir dando varios golpecitos. Así. Esto es lo que se conoce como el abrazo de la mariposa y estimula ambos hemisferios del cerebro, provocando que los niveles de tensión disminuyan y que por lo tanto te sientas mucho más relajado. El abrazo de la mariposa es una técnica muy fácil que puedes hacer con toda la familia en cualquier momento y que les ayudará a cuidar su salud física y emocional. No pude dormir bien anoche y estoy abostezando todo el día. Abostezar no existe. Bostezar es la acción involuntaria de abrir la boca ampliamente para inhalar. Aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Nelson Mandela. Saludos, distinguidos estudiantes. Qué bueno que nos encontramos otra vez. Iniciamos la clase de hoy llenos de alegría y optimismo porque seguimos avanzando en el conocimiento de los hechos más relevantes de la dictadura de Trujillo. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor Nelson de la Cruz. Sabemos que como cada día se han ubicado en un lugar estratégico y tienen a mano sus útiles escolares. Cuaderno, lápiz y cuadernillo. O sea, que estamos listos para continuar llenándonos de aprendizajes que nos servirán para nuestra vida. Durante esta clase seguiremos trabajando confiados de que estamos obteniendo competencias que nos permitirán analizar informaciones útiles para formarnos opiniones críticas, con el fin de que puedas elaborar un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Ahora, recordemos los elementos más importantes de la clase anterior. Hacer esto nos ayudará a reforzar nuestros aprendizajes y nos servirá para estar preparados para la clase de hoy. La matanza de 1937. Quiebras de numerosas empresas. Creación del Partido Dominicano. Tratado Trujillo-Hull. Aumento de precios. Tasa de desempleo elevada. Ley de emergencia. Paralización de las obras públicas. Reducción de salarios y despidos masivos. Aumento de los impuestos. Restricción a las importaciones. Política de fomento a nuevas industrias. Después de realizarla y compararla con tus compañeros de clase, posiblemente hubo diferencias entre tu valoración y la de ellos. Esto es posible, ya que cada uno ve las cosas de manera diferente. También recordamos los distintos presidentes constitucionales durante la dictadura de Trujillo, en especial los presidentes títeres. 1938-1940, Jacinto Peinado. 1940-1942, Manuel de Jesús Troncoso. 1952-1957, Héctor Bienvenido Trujillo. 1957-1960, Héctor Bienvenido Trujillo. 1960-1961, Joaquín Balaguer.
Por último, iniciamos en el estudio de la dictadura de Trujillo desde 1940 hasta 1950. Hemos estudiado y aprendido que la permanencia de Trujillo en el poder no fue producto de la casualidad, sino de la causalidad. Y uno de los acontecimientos que nos permite entender el proceder diferente del dictador en tiempos determinados es la política estadounidense hacia América Latina. Ya conocemos que en los inicios de la dictadura de Trujillo, los Estados Unidos implementó la política del garrote. ¿Recuerdas? Pero, ¿sabes cuál fue la política exterior de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe desde 1933 hasta la llegada de la Guerra Fría? La política del buen vecino. La doctrina del buen vecino fue anunciada por Franklin Delano Roosevelt en su discurso inaugural de su primer mandato el 4 de marzo de 1933 durante la Gran Depresión. Esta política se caracterizó por la no injerencia en los asuntos domésticos de los países latinoamericanos y caribeños. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló y Estados Unidos participa en ella, la política del buen vecino dio sus resultados cuando los países de América Latina se mantienen neutrales o apoyan de diversos modos a Estados Unidos. La llegada de la Guerra Fría y los intereses de los soviéticos en la región de América Latina pusieron fin a esta política. En 1953, Estados Unidos comenzó un largo periodo de intervención militar y política latinoamericana. Como la política del buen vecino respetaba la política doméstica de cada país latinoamericano, en América Latina coexistían gobiernos dictatoriales y gobiernos democráticos. Esto explica cómo algunos gobiernos apoyaron las acciones de Trujillo, mientras que otros fueron duros críticos. En el siguiente gráfico de organización sobre gobiernos latinoamericanos adversos a Trujillo, puedes colocar el tema central en el recuadro superior y en los recuadros inferiores colocarás a los presidentes latinoamericanos que presentamos. Investiga y escribe sobre la situación diplomática entre Trujillo y estos gobiernos y cómo esta situación influyó en los intentos de derrocamiento sobre el régimen de Trujillo. Rómulo Betancourt, en Venezuela. Juan José Arévalo, en Guatemala. Ramón Grau San Martín, en Cuba. José Figueres, en Costa Rica. Y Eli Lescott, en Haití. La fundación del Partido Revolucionario Dominicano se realiza el 21 de enero del año 1939 en la villa del Cano, cercano a La Habana, en Cuba. En esa fecha se trató el asunto de la formación del PRD, cuyos fundadores fueron Enrique Cotubanamá Enríquez, Ángel Miolán, Nicolás Silfa, Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Bosch, Virgilio Maynardi Reina, Lucas Pichardo, Pipi Hernández, Plinda Was Here, Manuel Alexis Liz y Romano Pérez Cabral.
Estos ciudadanos formalizaron todas las inquietudes de lucha contra la dictadura trujillista, aprobando una doctrina de partido y unos estatutos. Esa fue la primera manifestación orgánica en ese sentido. El PRD se fundó con el objetivo de acelerar la liquidación de la tiranía trujillista y luchar por un mejor porvenir democrático para la República Dominicana. ¿Sabes cuáles expediciones se realizaron contra Trujillo en la década de 1940 a 1950? Cayo Confites. Una de las expediciones fue la de Cayo Confites, la cual fue un movimiento militar contra Rafael Leónidas Trujillo, originada en Cuba en el 1947, que promovió la invasión armada para derrocar el régimen. Su nombre proviene del cayo perteneciente al archipiélago de Camagüey, en el Océano Atlántico, llamado Cayo Confites. Investiga cuáles fueron las razones que impidieron que la expedición de Cayo Confites fuese exitosa. Expedición de Luperón. El 19 de junio del año 1949 llegó al país por la bahía de Luperón, Puerto Plata, una expedición guerrillera compuesta por 12 hombres, entre los cuales se encontraba Horacio Julio Ornes, quien los comandaba. En la expedición también habían 2 nicaragüenses, un costarricense y la tripulación compuesta por norteamericanos y algunos patriotas dominicanos, quienes vinieron con el ideal de terminar con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, impuesta desde el año 1930. Esta expedición constituye la única empresa libertaria que tuvo éxito en llegar al suelo dominicano durante la década de 1940 a 1950, aunque no logró sus objetivos, ya que fueron asesinados o encarcelados todos los expedicionarios. Investiga cuáles presidentes latinoamericanos impulsaron la expedición de Cayo Confites y la expedición de Luperón. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, deportivo e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por los Estados Unidos y el bloque del este liderado por la Unión Soviética. En el 1947 cambió el panorama de cómo los Estados Unidos veían a los países latinoamericanos y su interés de tener control de América Latina y el Caribe. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy. Por eso sería bueno que refresquemos las asignaciones pendientes que tienes que realizar. Completarás un gráfico de organización en donde puedes colocar el tema central en el recuadro superior y en los recuadros inferiores colocarás los presidentes latinoamericanos que presentamos. Escribe sobre la situación diplomática entre Trujillo y estos gobiernos y cómo esta situación influyó en los intentos de derrocamiento del régimen de Trujillo. Rómulo Betancourt, en Venezuela; Juan José Arévalo, en Guatemala; Ramón Grau San Martín, en Cuba;
José Figueres en Costa Rica y Eli Lescott en Haití. Impulsaron la expedición de Cayo Confites y Luperón. Investiga y analiza si la Guerra Fría sirvió de aliento a la dictadura de Trujillo para enfrentar los grupos armados que se le oponían tanto en el exterior como en lo interno. Hemos visto de manera precisa las expediciones de Cayo Confites y Luperón. Completa el cuadro del cuadernillo en la página 75 sobre las expediciones contra Trujillo. Nos volveremos a ver en la próxima clase. Que la pases bien. Hola Yalía. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Hola, soy Odil y tengo experiencia en el manejo de técnicas de relajación.
Te voy a guiar a través de estos estiramientos que te ayudarán a relajar tensiones musculares causadas por el estrés. Y vamos a comenzar en tu silla. Siente tu postura, espalda derecha. Inhalamos, abrimos los brazos, agarra los codos y extiendes el torso. Toma aire, inhala. Y al exhalar, suavizas y sueltas los brazos. Volvemos, inhala, agarra codos, extiende torso, brazos, relaja el cuello, toma aire. Y exhalas, sueltas. En la próxima respiración, mano derecha, oreja izquierda y deja caer la cabeza hacia el lado derecho. No empujes, simplemente sientes el peso de la mano y respiras hacia ese lado izquierdo del cuello, extendido, estirándose. Inhalas, exhalas y despacio vuelves al centro y cambiamos de lado. Mano derecha, oreja, mano izquierda, oreja derecha. Inclínate hacia el lado izquierdo. Poco a poco vas estirando, respirando hacia la sensación de estiramiento en el lado derecho del cuello. Y despacio regresas, inhalando. Agarras la muñeca izquierda con la mano derecha y te inclinas hacia el lado derecho. Vuelve al centro, agarras la muñeca derecha con la mano izquierda y te inclinas hacia el lado izquierdo. Respiras profundo, vuelve al centro y exhalas despacio. Te paras al lado de tu silla, la usas para apoyarte, tomas aire, agarras el pie derecho con la mano derecha y acercas el pie hacia el cuerpo. Respiras profundo, mantienes tu columna extendida y sientes el estiramiento en el lado derecho. Respiras y exhalas, cambiamos de lado. Agarras el pie izquierdo con la mano izquierda, respiras profundo, extiende tu columna y exhala suavizando el lado izquierdo. Despacio, sueltas. En la próxima inhalación, coloca las manos en las caderas, los codos se acercan a la espalda y comienzas a inclinar torso, mirada hacia el techo, respiras. Y exhalas, regresas. En la próxima respiración, entrelaza las manos en la espalda, extiende brazos, aleja las manos del cuerpo y abres el pecho. Inhalas hacia la sensación de estiramiento en el pecho, en la parte de adelante de los hombros. Respiras profundo y al exhalar, sueltas. Nos sentamos en la silla, vuelves a encontrar tu columna, espalda derecha, colocamos el tobillo derecho en el muslo izquierdo, coloca las manos en las piernas, la pierna derecha, inhala, exhala, torso al frente, respiras y regresas, cambias, pie derecho en el suelo, tobillo izquierdo, muslo derecho. Descansas las manos en la pierna izquierda, inclinas el torso hacia adelante, observa la sensación en la cadera izquierda, respiras. Y despacio regresas. Siéntate al ladito derecho de la silla, miras hacia el espaldar, agarras los lados del espaldar de la silla. Y cuando inhalas, extiendes columna y cuando exhalas, relaja hombros y miras hacia el ladito derecho. Respiras, extiendes y relajas. Una respiración más ahí. Poco a poco mira al frente, cambia el torso
te mueves hacia el ladito izquierdo, rotas hacia el espaldar de la silla, agarras ambos lados del espaldar de la silla y con ese agarre cuando inhalas extiendes tu columna y cuando exhalas relajas hombros y giras un poquito más sin forzar el cuello. Una respiración más ahí. Y exhalas. Mirada al frente y poco a poco regresa. Cierra los ojos, observas cómo se siente el estiramiento en todo el cuerpo. Y recuerda que puedes hacer esta técnica de estiramiento en cualquier momento del día. Te ayudará a relajar los músculos, a relajar tensiones y a moverte con facilidad. Gracias por tu práctica. Hola a todos, soy Rosa Florencio. Estoy con ustedes aquí en las clases de francés para sexto grado de secundaria. Sean todos bienvenidos. Salut à tous, je m'appelle Rosa Florencio. Je suis là pour vous accompagner au cours de français. Soyez bienvenus. Rappelez-vous que nous travaillons sur la fonction de communication consistant à donner et demander des avis et l'effet qu'elle est lié a la COVID-19. Recuerden que estamos trabajando la intención comunicativa de dar y pedir opiniones siempre relacionadas con el COVID-19. Un cahier, un crayon, un stylo, un dictionnaire français-espagnol. Révisons ce que vous avez appris la clase dernière. Répétez après moi. Revisemos lo aprendido en la clase anterior. Repita después de mí. Je crois. Je crois. Yo creo. Je crois que le COVID-19 est dangereux. Je crois que le COVID-19 est dangereux. Creo que el COVID-19 es peligroso. Je pense. Je pense. Yo pienso. Je pense que le COVID-19 se transmet par l'air. Je pense que le COVID-19 se transmet par l'air. Pienso que el COVID-19 se transmite por el aire. Pour moi. Pour moi. Para mí. Pour moi, l'hygiène est importante pour éviter le COVID-19. Pour moi, l'hygiène est importante pour éviter le COVID-19. Para mí, la higiene es importante para evitar el COVID-19. Espero que con este sencillo ejercicio hayas podido recordar las expresiones aprendidas en la sesión anterior. Hoy nos centraremos en cómo podemos confirmar un hecho u opinión y dar la respuesta acertada si la información es incorrecta, usando ciertas expresiones del idioma francés relacionadas con el tema de la flora y la fauna de la República Dominicana y la protección del medio ambiente. On commence le vocabulaire de cette leçon. On commence le vocabulaire de cette leçon.
Iniciemos el vocabulario de esta lección. La nature, la nature, la naturaleza. La forêt, el bosque. La faune, la fauna. La flor, la flora. Le clima, el clima. L'écologie, la ecología. La planeta, el planeta. La biodiversité, la biodiversidad. L'espèce, la especie. Endémique, endémica. Saviez-vous qu'il existe des emblèmes qui représentent la biodiversité de la République dominicaine? Saviez-vous qu'il existe des emblèmes qui représentent la biodiversité de la República Dominicana? ¿Sabían ustedes que existen emblemas que representan la biodiversidad de la República Dominicana? Ils nous rappellent le besoin de connaître et de protéger flore et la faune de notre pays et de notre planète. Ces emblèmes sont: estos nos recuerdan la necesidad de conocer y proteger la flora y la fauna de nuestro país y de nuestro planeta. Los emblemas son l'oiseau national, el ave nacional, la cigua palmera. C'est une espèce endémique du pays, c'est-à-dire qu'on la trouve seulement en République Dominicana. Es una especie endémica de nuestro país. Esto quiere decir que solamente se encuentra en la República Dominicana. L'arbre nacional, el árbol nacional. La cayú, la caoba. Il a été déclaré l'arbre national en 2011. Il a été déclaré l'arbre nacional en 2011. Fue declarado árbol nacional en el 2011. La fleur nacional, la flor nacional. Peresquia quisqueyana u la rosa de Valladolid. Peresquia quisqueyana u la rosa de Valladolid. Peresquia quisqueyana o la rosa de Valladolid. C'est une espèce endémique qui se trouve seulement à la partie sud-est de notre pays. C'est une espèce endémique qui se trouve seulement à la partie sud-est de notre pays. Es una especie endémica que solamente se encuentra en el sureste del país.
Sur notre île, nous pouvons observer la vie des rares espèces endémiques comme l'iguane rhinocéros et les iguanes ricordis aux yeux rouges. Sur notre île, nous pouvons observer la vie des rares espèces endémiques comme l'iguane rhinocéros et les iguanes ricordis aux yeux rouges. En nuestra isla podemos observar la vida de especies raras como la iguana rinoceronte y la iguana ricordi, de ojos rojos. Socializan sobre su visita al jardín botánico. Escuchemos. Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant, toi? Moi, quand on nous a expliqué sur les espèces endémiques. Je ne savais pas que l'acajou était l'arbre national de notre pays. Moi non plus. J'ai appris aussi sur le perroquet. Il est l'oiseau national. Tu t'es trompé. L'oiseau national, c'est la cigua palmera. Alors, je n'avais pas raison. On revoit les expressions soulignées. On revoit les expressions soulignées. Veamos las expresiones resaltadas. Trouver d'intéressant. Trouver d'intéressant. Encontrar interesante. Moi non plus. Moi non plus. Yo tampoco. Tu te trompes. Tu te trompes. Te equivocas. Frase. Examinons cette frase. Examinemos esta frase. Je pense que la fleur de Bayahibe est jaune. Je pense que la fleur de Bayahibe est jaune.
Como la información no es correcta, pues la rosa de Bayahibe es rosada, para corregirla usaremos las siguientes expresiones. Pardon, c'est incorrect. Pardon, c'est incorrect. Perdón, es incorrecto. Excuse-moi, tu n'as pas raison. Excuse-moi, tu n'as pas raison. Discúlpame, tú no tienes razón. Tu as tort. Vous avez tort. Tu as tort. Vous avez tort. Tú estás equivocado. Tú estás equivocada. Están equivocados. Están equivocadas. La fleur de Bayahibe est rose. La fleur de Bayahibe est rose. La flor de Bayahibe es rosada. Si queremos validar una información porque es correcta, podemos hacerlo de esta manera. Si l'information est correcte et vous voulez la valider, on peut dire: Je crois que le climat de la République dominicaine est tropical. Je crois que le climat de la République dominicaine es tropical. Yo creo que el clima de la República Dominicana es tropical. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Sí, tienes razón. Oui, c'est exact ton opinion. Oui, c'est exact ton opinion. Sí, es exacta tu opinión. Le climat de la République dominicaine est tropical. Le climat de la République dominicaine est tropical. El clima de la República Dominicana es tropical. Bien fait. Nous venons d'apprendre à valider et à corriger les informations obtenues à partir des faits et des opinions relatives a la biodiversité. Hoy aprendimos a validar y corregir informaciones obtenidas a través de opiniones o hechos relacionados con la biodiversidad. N'oubliez pas les mots-clés de la leçon. N'oubliez pas les mots-clés de la leçon. No olviden las palabras claves de esta lección. La nature, la nature, la naturaleza, la forêt, el bosque, la faune, la fauna, la flor, la flora, le clima, el clima, l'écologie,
Oui, c'est exact une opinion. Oui, c'est exact une opinion. Sí, es exacta tu opinión. Le climat de la République dominicaine est tropical. Le climat de la République dominicaine est tropical. El clima de la República Dominicana es tropical. Para finalizar, les invito a escribir un diálogo utilizando el vocabulario de la clase de hoy. Guíense de los diálogos trabajados en este día. Recuerden que siempre deben socializar lo aprendido con sus compañeros, maestro o tutor. Merci de votre attention. À la classe prochaine! Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Somos seres naturalmente sociables. Por eso el confinamiento y el distanciamiento físico nos han afectado a todos de una manera u otra, ya sea manifestando ansiedad, miedo, estrés, enojo o irritabilidad. Por eso hoy quiero compartir contigo una técnica que te ayudará a sentir mucho mejor. Se llama el abrazo de la mariposa. Te invito a hacerla conmigo, es muy fácil. Levanta las manos y las palmas frente a ti. Entrecruzamos y unimos los dos pulgares en un abrazo. Aquí tenemos lo que sería nuestra mariposa. Ahora la colocamos sobre el pecho y suavemente y de manera alternativa, durante 2-3 minutos o el tiempo que necesites, vamos a ir dando varios golpecitos. Así. Esto es lo que se conoce como el abrazo de la mariposa y estimula ambos hemisferios del cerebro, provocando que los niveles de tensión disminuyan y que por lo tanto te sientas mucho más relajado. El abrazo de la mariposa es una técnica muy fácil que puedes hacer con toda la familia en cualquier momento y que les ayudará a cuidar su salud física y emocional. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. ¿Cuál sería el primer paso para saber cuál es el equipo de béisbol preferido por los compañeros de aula? El primer paso sería realizar una encuesta, por lo que es oportuno preguntarnos, ¿qué es una encuesta? La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas. Los tipos de encuestas son: encuesta abierta, son aquellas en las que las preguntas planteadas
el encuestado formula sus propias respuestas. Encuestas cerradas son aquellas en las que las preguntas planteadas, el encuestado selecciona una de un conjunto de opciones. Encuestas mixtas son aquellas en las que las preguntas a los encuestados son preguntas tanto abiertas como cerradas. Ahora te invito a realizar una encuesta imaginaria a tus compañeros de aula y anotar la respuesta de cada uno con la pregunta: ¿cuál es el equipo de pelota preferido de nuestro béisbol invernal entre cada uno de nuestros compañeros? Imaginemos que luego de la encuesta los resultados fueron los siguientes: Licey, 10, Águilas, 14, Leones del Escogido, 8, Toros, 5, Estrellas Orientales, 3. Total de encuestados, 40. Luego de aplicar la encuesta, obtuvimos estadísticas. Ahora, ¿te atreverías a definir estadística y estadísticas? ¿Podrías establecer sus diferencias? A partir de los resultados de la encuesta anterior, podemos diferenciar las estadísticas de la palabra estadística. Estadística es una rama de las matemáticas y una herramienta que estudia los usos y análisis provenientes de una muestra representativa de datos, claro está, cuya finalidad es explicar las correlaciones presentes en un fenómeno físico y natural. Estadísticas, en cambio, son las representaciones de los datos utilizados por esta rama de las matemáticas para realizar los análisis necesarios y expresarlos. Volvamos a tocar nuestro ejercicio anterior, el de la pelota, ¿recuerda? Tenemos dos preguntas que responder. ¿Cuál es el equipo de béisbol favorito entre los compañeros de aula? Pues las Águilas, por sacar mayor puntuación, en este caso, 14 puntos. ¿Y el equipo menos favorito? Las Estrellas, por sacar en particular ahora solamente 3 puntos. En este planteamiento en particular, obtuvimos lo que en estadística se llama recolección de datos. La recolección de datos no es más que el conteo de las respuestas que han dado los encuestados a las encuestas aplicadas o a la cantidad de observaciones que se han hecho en un evento. Estos datos, cuando son pocos y al momento de recolectarlos, no están en el orden que se espera. A estos datos se le llaman datos no agrupados. Partiendo de aquí, podemos hablar de media, mediana y moda. La estadística más usada es el promedio y hay 3 formas de medirlo. Está la media, está la mediana y está la moda. ¿Y por qué 3? Buena pregunta. Cada una te dará una forma diferente de ver los datos, dependiendo, claro está, de la pregunta que quieras responder o el argumento que quieras defender. Cualquiera de las 3 podría probar algo. La media es la medida más usada para encontrar el promedio. De hecho, la gente siempre utiliza la palabra promedio para referirse a la media. Encontrarla es muy simple. Solo suma todos los números de los datos encontrados y divídelos entre la cantidad de números. La mediana es el número del medio en un grupo de datos. Sin embargo, los datos deben estar ordenados numéricamente, puede ser de mayor a menor o de menor a mayor, antes de encontrar este promedio. Si el número del medio está entre 2 números, entonces encontrarás la media entre esos 2 números, simplemente sumarlos y dividirlos entre 2. La mediana es el número del medio en un grupo de datos. La moda es probablemente la forma menos común de encontrar el promedio y en la mayoría de los casos es la menos útil.
Para encontrar la moda, solo encuentra el número que más se repite. Puede haber más de una moda o ninguna. En este caso, moda entonces es igual al número que más se repite. ¿Sabes cuál fue la política exterior de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe desde 1933 hasta la llegada de la Guerra Fría? La política del buen vecino. La doctrina del buen vecino fue anunciada por Franklin Delano Roosevelt en su discurso inaugural de su primer mandato el 4 de marzo de 1933 durante la Gran Depresión. Esta política se caracterizó por la no injerencia en los asuntos domésticos de los países latinoamericanos y caribeños. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló y Estados Unidos participa en ella, la política del buen vecino dio sus resultados cuando los países de América Latina se mantienen neutrales o apoyan de diversos modos a Estados Unidos. La llegada de la Guerra Fría y los intereses de los soviéticos en la región de América Latina pusieron fin a esta política. En 1953, Estados Unidos comenzó un largo periodo de intervención militar y política latinoamericana. Como la política del buen vecino respetaba la política doméstica de cada país latinoamericano, en América Latina coexistían gobiernos dictatoriales y gobiernos democráticos. Esto explica cómo algunos gobiernos apoyaron las acciones de Trujillo, mientras que otros fueron duros críticos. En el siguiente gráfico de organización sobre gobiernos latinoamericanos adversos a Trujillo, puedes colocar el tema central en el recuadro superior y en los recuadros inferiores colocarás a los presidentes latinoamericanos que presentamos. Investiga y escribe sobre la situación diplomática entre Trujillo y estos gobiernos y cómo esta situación influyó en los intentos de derrocamiento sobre el régimen de Trujillo. Rómulo Betancourt, en Venezuela. Juan José Arévalo, en Guatemala. Ramón Grau San Martín, en Cuba. José Figueres, en Costa Rica. Y Eli Lescott, en Haití. Fundación del PRD. La fundación del Partido Revolucionario Dominicano se realiza el 21 de enero del año 1939 en la villa del Cano, cercano a La Habana, en Cuba. En esa fecha se trató el asunto de la formación del PRD, cuyos fundadores fueron Enrique Cotubanamá Enríquez, Ángel Miolán, Nicolás Silfa, Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Bosch, Virgilio Mainardi Reina, Lucas Pichardo, Pipi Hernández, Plinda Was Here, Manuel Alexis Liz y Romano Pérez Cabral. Estos ciudadanos formalizaron todas las inquietudes de lucha contra la dictadura trujillista, aprobando una doctrina de partido y unos estatutos. Esa fue la primera manifestación orgánica en ese sentido.
El PRD se fundó con el objetivo de acelerar la liquidación de la tiranía trujillista y luchar por un mejor porvenir democrático para la República Dominicana. ¿Sabes cuáles expediciones se realizaron contra Trujillo en la década de 1940 a 1950? Cayo Confites. Una de las expediciones fue la de Cayo Confites, la cual fue un movimiento militar contra Rafael Leónidas Trujillo, originada en Cuba en el 1947, que promovió la invasión armada para derrocar el régimen. Su nombre proviene del cayo perteneciente al archipiélago de Camagüey, en el Océano Atlántico, llamado Cayo Confites. Investiga cuáles fueron las razones que impidieron que la expedición de Cayo Confites fuese exitosa. Expedición de Luperón. El 19 de junio del año 1949 llegó al país por la bahía de Luperón, Puerto Plata, una expedición guerrillera compuesta por 12 hombres, entre los cuales se encontraba Horacio Julio Ornes, quien los comandaba. En la expedición también habían 2 nicaragüenses, un costarricense y la tripulación compuesta por norteamericanos y algunos patriotas dominicanos, quienes vinieron con el ideal de terminar con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, impuesta desde el año 1930. Esta expedición constituye la única empresa libertaria que tuvo éxito en llegar al suelo dominicano durante la década de 1940 a 1950, aunque no logró sus objetivos, ya que fueron asesinados o encarcelados todos los expedicionarios. Investiga cuáles presidentes latinoamericanos impulsaron la expedición de Cayo Confites y la expedición de Luperón. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, deportivo e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por los Estados Unidos y el bloque del este liderado por la Unión Soviética. En el 1947 cambió el panorama de cómo los Estados Unidos veían a los países latinoamericanos y su interés de tener control de América Latina y el Caribe. Saviez-vous qu'il existe des emblèmes qui représentent la biodiversité de la République dominicaine? Saviez-vous qu'il existe des emblèmes qui représentent la biodiversité de la República Dominicana? ¿Sabían ustedes que existen emblemas que representan la biodiversidad de la República Dominicana? Ils nous rappellent le besoin de connaître et de protéger flore et la faune de notre pays et de notre planeta. Ces emblèmes son: estos nos recuerdan la necesidad de conocer y proteger la flora y la fauna de nuestro país y de nuestro planeta. Los emblemas son l'oiseau national, el ave nacional, la cigua palmera. C'est une espèce endémique du pays, c'est-à-dire qu'on la trouve seulement en República Dominicana. Es una especie endémica de nuestro país. Esto quiere decir que solamente se encuentra en la República Dominicana.
L'arbre nacional. L'arbre nacional. El árbol nacional. La cayú. La cayú. La caoba. Il a été déclaré l'arbre national en 2011. Il a été déclaré l'arbre national en 2011. Fue declarado árbol nacional en el 2011. La fleur nacional. La fleur nacional. La flor nacional. Peresquia quisqueyana u la rosa de Valladolid. Peresquia quisqueyana u la rosa de Valladolid. Peresquia quisqueyana o la rosa de Valladolid. C'est une espèce endémique qui se trouve seulement à la partie sud-est de notre pays. C'est une espèce endémique qui se trouve seulement à la partie sud-est de notre pays. Es una especie endémica que solamente se encuentra en el sureste del país. Sur notre île, nous pouvons observer la vie de rares espèces endémiques comme l'iguane rhinocéros et les iguanes ricordis aux yeux rouges. Sur notre île, nous pouvons observer la vie de rares espèces endémiques comme l'iguane rhinocéros et les iguanes ricordis aux yeux rouges. En nuestra isla podemos observar la vida de especies raras como la iguana rinoceronte y la iguana ricordi, de ojos rojos. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.